Seguimos con esta mesa, ahora con el trabajo que va a presentar Elizabeth Jenny Hernández Ramírez. Ella es doctora en Filosofía de la Ciencia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, grado obtenido con mención honorífica con la tesis Enfermedad Mental y Sociedad, la construcción de la noción de enfermedad mental en redes sociales en la era digital. Su trabajo se enmarca en el área de estudios filosóficos y sociales sobre ciencia y tecnología. Cuenta con una maestría en psicoanálisis por este instituto, en el que se graduó con la investigación Personalidad de Frontera Espectral. Es psicoanalista en el ámbito privado y participa activamente en el grupo de estudio y supervisión de casos clínicos de la International Psychoanalytic Association. Se desempeña como docente de tiempo completo en la Universidad Rosario Castellanos, en la carrera de psicología, en donde desarrolló el proyecto Titulación de los alumnos de psicología desde la teoría del enfoque por capacidades de Amirtya, Sen y Marta Nussbaum, y actualmente se encuentra desarrollando el proyecto transdisciplinario Estado del Desarrollo de Competencias y Capacidades en la Educación Superior Pública. Diagnóstico de un estudio de caso, actualmente forma parte del Seminario de Feminismos Universitarios de Estudios de Género. Participa como docente invitada en el Diplomado de Actualización y Titulación de Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Facultad de Filosofía y Ciencias y Letras de la UNAM, con el tema Roberto Merton y el Ethos de la Ciencia y Paul Feyerabend y la Ciencia de una Sociedad Libre. Ha participado como ponente y organizadora de diferentes congresos a nivel nacional e internacional, y sus áreas de investigación son salud pública, educación, filosofía de la psiquiatría, filosofía de la tecnología, sociología de la medicina, epistemología y psicoanálisis. Sus últimas publicaciones están enfocadas a su proyecto de investigación formativa de la URC. Bueno, muchas gracias por la presentación, doctor Pablo. Y bueno, estoy realmente muy entusiasmada y contenta de estar aquí después ya de un largo periodo de tiempo en el que no me presentaba en el instituto. Y agradezco la invitación, doctor Amparo, al doctor Pablo, la doctora Gila, que creo que no está, pero bueno, también le agradezco la invitación. Me voy a dar a la tarea de leer porque luego yo me expando mucho y no quiero abusar del tiempo que ha sido asignado para mi presentación. Y yo les voy a hablar de la libertad y los movimientos extremistas en la era de la posverdad. En esta presentación voy a tratar de esbozar algunas ideas acerca del concepto de libertad a nivel epistemológico, y también voy a tratar de relacionar este concepto con el surgimiento de los movimientos extremistas en la era de la posverdad. Y bueno, voy a dar inicio a la lectura. A medida que las sociedades contemporáneas se enfrentan la incertidumbre de la desinformación propias de la era de la posverdad, se observa un anhelo por posturas autoritarias que prometen seguridad frente al vacío que representa el desamparo y el sentimiento de arrojado, en palabras de Heidegger, a un mundo nietzscheano en el que Dios ha muerto. En medio de este mundo aparentemente secular, contamos con una serie de posibilidades en términos de derechos que nos permiten navegar en condiciones de libertad, con la que los ciudadanos pueden ejercer su agencia, las decisiones o elecciones. Voy a hacer una diferenciación entre elección y decisión más adelante, necesarias para la vida pública y privada. Sin embargo, a pesar del terreno ganado en términos de posibilidades para el bienestar, es importante identificar las diferentes dimensiones y elementos que interactúan cuando una persona o un grupo de personas intentan hacer valer sus derechos y que estos sean respetados, como por ejemplo el derecho al voto, el derecho a la libre expresión, la libertad de culto, etc. Y por otro lado, reconocer de qué manera la exigencia de estos derechos se puede convertir en un mecanismo de exclusión y coerción para otros. En lo que sigue, intentaré plantear algunas ideas sobre cuestiones relacionadas con el ejercicio de la libertad
cómo el derecho y la forma en que se distorsiona el significado de la libertad real, utilizando dispositivos de poder como por ejemplo el Internet y la inteligencia artificial, que se encuentran al alcance de la mano y que han llevado al posicionamiento de grupos radicales nuevamente a tomar el poder. El posicionamiento de personajes de ultraderecha conservadores como Trump, Milei, Merz, Meloni, que han llegado al poder de manera contundente y que han ganado las elecciones en sus respectivos países de manera pues muy fehaciente, da cuenta de que algo está pasando en términos de libertad y de democracia, o cómo estamos entendiendo la democracia. Christian Mag, del diario Deutsche Welle, nos señala una realidad que cada vez nos parece más común. El mundo vive una época de división generalizada. Donald Trump divide Estados Unidos, Merz divide a la sociedad germana y Europa está fraccionada por la migración. En ese mundo dividido, nos cuenta el periodista, se encuentra un aumento de prejuicios y discriminación contra las minorías. Migrantes, homosexuales, lesbianas, personas no binarias y musulmanes, personas con menos educación, etc., en los lugares donde la ultraderecha es más fuerte. Ante este panorama, es necesario abrir la pregunta: ¿cómo en un marco de libertad que favorece la agencia que tenemos los individuos como ciudadanos, se pueden tomar decisiones tan equivocadas? ¿De qué manera la sobreinformación en la era digital o de la posverdad influye en la forma de tomar decisiones sobre aspectos políticos y sociales? ¿Qué tipo de circunstancias han operado para que estén rigiendo movimientos extremistas en un marco de libertad y de democracia? Trataré de abordar cada una de estas preguntas, que no son nada fáciles de contestar, partiendo primero del análisis sobre el concepto de libertad, entendido desde la propuesta de Fromm y desde el enfoque por capacidades de Amartya Sen y Martha Nussbaum, tratando de señalar que si bien es importante distinguir entre libertad positiva y libertad negativa, se observa entre estas dos concepciones una especie de ligazón faltante para identificar los elementos necesarios que posibiliten una libertad real, que favorezca el logro de lo que las personas realmente desean como ciudadanos del mundo, de acuerdo con Nussbaum. Por otro lado, plantearé la distinción que realiza Benjamin entre elección y decisión, comprender cómo los individuos suelen elegir, pero no decidir desde un marco de razón, y suelen actuar desde la enajenación ante la sobreinformación masiva que se puede encontrar en el mundo digital con el auge de la inteligencia artificial, que generan un marco de fake news y mundos post como el posthumanismo, el postmodernismo, el postfeminismo, etcétera, en donde no hay otra alternativa más que defender cualquiera que sea su idealismo para no quedar fuera o sentirse aislado o en soledad. En ese contexto en el que hemos sido testigos de cómo se han elegido en diferentes partes del mundo a representantes ultraconservadores, cómo las personas se afilian a grupos extremistas, llámense de derecha, de izquierda, además de que cada vez surgen más movimientos negacionistas dentro de la ciencia, que por otro lado pueden generar una serie de problemáticas sociales, de salud pública, económicos, etc. Finalmente, trataré de señalar que una de las alternativas para lograr que las personas podamos alcanzar un estatus de libertad real y de ejercicio de una ciudadanía que nos conecte con el mundo es rescatando el valor del conocimiento, un valor que se ha perdido o que ha perdido peso en esta era de la posverdad, pero que se podría rescatar como vía de posibilidad para rechazar el estatus no solo de un bien ciudadano, sino de un bien que apele a la ciudadanía global, como advierte Nussbaum.
Para iniciar quisiera plantear la pregunta, bueno, ya sé que he hecho muchas preguntas, pero esta es otra. ¿Qué significa la libertad y la libertad como capacidad real? Imaginen, los aquí presentes, a un individuo que va manejando por la ciudad. Llega a una bifurcación y decide girar a la izquierda. Nadie le impide ir a la izquierda, a la derecha o ir de manera directa. Así que el conductor parece estar completamente libre para decidir la dirección que quiere tomar, pero no tiene ningún tipo de impedimento. Ante esta situación, ¿qué pasaría si se nos devela de pronto la razón por la que dicho conductor giró a la izquierda? Y de pronto nos damos cuenta que giró a la izquierda porque tiene una adicción a la nicotina. En este caso nos ayuda a pensar en lo que se ha discutido en relación con la libertad. ¿Es nuestro conductor realmente libre de decidir o está eligiendo un camino determinado por su deseo? La idea de libertad como ausencia de obstáculos en el camino de un agente, persona, humano o no humano, se ha considerado como la libertad o la libertad negativa, que señala la ausencia de algo, obstáculos, barreras, restricciones, interferencia de otros. El segundo caso, la libertad para o la libertad positiva, nos indica la determinación, el control, el autodominio para hacer algo a pesar de los obstáculos. Esta distinción entre un sentido negativo y uno positivo del término libertad se remonta al menos a Kant y fue examinada y defendida a profundidad por Isaiah Berlin en los 50, 60 y por Fromm ya incluso antes, en los años 40. Él había publicado El miedo a la libertad en 1941 y Fromm había distinguido estos dos tipos de libertad, pero a diferencia de Berlin, asumió que la libertad positiva se logra a través del amor y el trabajo creativo que permite expresar las facultades, emociones sensitivas e intelectuales. Y esta libertad positiva es un medio para superar la soledad e impotencia. En cambio, la libertad positiva, en términos frommianos, se describe como una emancipación a las restricciones externas, como las autoridades tradicionales o convencionales sociales. Sin embargo, la separación de estas restricciones deja al individuo en un estado de aislamiento, de soledad y de ansiedad. Por ello, se ve en la necesidad de generar mecanismos de evasión como el autoritarismo, la destructividad o la conformidad automática, dando paso a una posición de sumisión ante figuras autoritaristas con el suficiente poder para apegarse a ideologías que los alejen de la vacuidad o el sinsentido, como sucedió, por ejemplo, en el nazismo. Esta perspectiva de Fromm nos haría pensar que lo deseado para los individuos para lograr su autenticidad sea una búsqueda por la verdad positiva. Pero la cuestión es mucho más compleja de lo que parece. Si pensamos nuevamente en nuestro personaje adicto a la nicotina y agregamos un factor más a su historia, pensando que el dirigirse a la derecha representaba ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales, ¿de qué tipo de libertad estamos hablando? ¿De la que nos permite decidir o la que nos permite elegir? De acuerdo con Walter Benjamin, como señala Stephanie Graf, hace una distinción entre decisión y elección. La elección es parte de la naturaleza del ser humano y puede, como lo hace Eros, llevar al individuo a su perdición. En cambio, la decisión tiene una connotación de trascendencia y va más allá de nuestros deseos instintivos. Siguiendo esta distinción, podríamos preguntar, en el caso de la libertad, si realmente somos libres de decidir o simplemente elegimos lo que instintivamente nos parece más atractivo.
Autores como John Rawls, Amartya Sen, Martha Nussbaum han abordado el concepto de libertad como una capacidad que se puede lograr o bien no puede lograrse, o puede ser una capacidad no lograda. Específicamente, Sen y Nussbaum se preguntan por las condiciones de posibilidad para que los individuos realmente sean y hagan aquello que genuinamente valoran, es decir, puedan decidir y no solo elegir desde la sinrazón y de manera visceral. Se define la libertad real no solo en términos con una connotación positiva o negativa, sino en una mezcla de ambas. Por un lado, se necesita el establecimiento de límites para no pensar que en términos de derechos todo vale. Y por otro, se necesita también de la autorregulación y revisión de lo que realmente se desea para el bienestar social e individual. Esto ayuda a que los individuos desarrollen una libertad política a partir de la cual se logre obtener distintas combinaciones de funcionamientos y tener la posibilidad de decidir entre diferentes estilos de vida. Para Nussbaum, la libertad en tanto que capacidad como derecho se puede ejercer siempre y cuando esa capacidad o derecho no viole la libertad de otros. En las mujeres y el desarrollo humano, plantea, por ejemplo, cómo en Occidente se asume la libertad sexual para hombres y para mujeres en términos igualitarios. Sin embargo, muestra ejemplos que en otras culturas no occidentales la libertad y los derechos no son los mismos para las mujeres y para los hombres. Nussbaum realiza una crítica a la visión universalizada de la concepción de derechos y destaca, a partir de la libertad de culto como derecho, que se encubren prácticas violentas de estigmatización y desacreditación de grupos vulnerables. Retoma el caso de la India y de las prácticas desfavorables e incluso punitivas que continúan perpetuando la sumisión de las mujeres que cuando intentan levantar la voz y defender un lugar como personas en la sociedad se les trata de rebeldes occidentalizadas. Y cito a Nussbaum, abro comillas, cuando las feministas apelan a nociones de igualdad y libertad, aun cuando tales nociones se encuentran incluidas actualmente en las constituciones de las naciones en las que viven, como es el caso de la Constitución de la India, se las acusa de occidentalización y de poco respeto por la propia cultura, como si no hubiese habido un sufrimiento humano, como si no hubiese habido razones para el descontento y como si no hubiese habido una crítica antes de que los extraños invadieran el pacífico paisaje. Cierro comillas. Un ejemplo muy claro en medio de esta cultura es el ejercicio de la sexualidad en donde las mujeres continúan bajo mecanismos de poder religiosos y culturales que en ocasiones terminan por coartar la posibilidad de libertad, no solo en el ejercicio de su sexualidad, sino del goce, realizando procedimientos o técnicas de horror como la ablación del clítoris. Esto nos lleva a plantear la pregunta sobre ¿qué se necesita entonces para poder lograr una libertad real como capacidad? Hasta aquí tenemos toda una revisión de lo que significa la libertad desde su concepción negativa, positiva o política. ¿Qué implicaciones tiene en la actualidad el ejercicio de la libertad en términos de lo que significa ser ciudadano? ¿Qué nos ha llevado a donde estamos? En la actualidad, como dijo Herzog en su documental muy conocido, Law and Below, el Internet lo está penetrando todo y creo yo el Internet nos ha penetrado a todos. La llegada de las redes sociales desde 2018 ha dado un giro exponencial a nuestras vidas, fantasías e imaginarios que por fin se han hecho realidad. El mundo entero cabe ahora en un dispositivo de 7 por 14 centímetros y cada vez queda más difusa la línea entre lo privado y lo público. Y creo que lo privado ya no existe más que en el mundo onírico. Es vasta la literatura que hasta ahora podemos encontrar sobre críticas tanto positivas como negativas sobre lo que sucede en la era digital. Yo misma, en mi trabajo doctoral, trato de rescatar la libertad de expresión como una de las propiedades que tienen las redes sociales,
que en grupos de personas diagnosticadas psiquiátricamente y que regularmente se sienten estigmatizadas o que no encuentran un espacio en la realidad convencional, lo encuentran en grupos de Facebook o en otras redes en las que pueden compartir libremente aspectos de su vida, de su sentir, de su sufrir, y encuentran un sentido de pertenencia que la sociedad hegemónica les ha arrebatado.